Hola apóstatas insensibles. Hoy os traigo otro vídeo con mi estilo característico para toda la familia, aunque me parece que en la gran mayoría de los casos para la familia significa para ti y tu animal de compañía. En cualquier caso, con esta nueva obra de arte de las mías voy a intentar que seáis menos indocumentados informándoos de los aspectos más destacados del Gran Premio de Mónaco en el circuito de Monte Carlo, la quinta carrera de la temporada 2021 de Fórmula 1. Y cuando digo más destacados quiero decir más divertidos para los espectadores o más humillantes para los pilotos y los equipos, que viene a ser lo mismo. Una carrera que por cierto fue seguramente la más aburrida en lo que va de temporada, aunque creo que todos contábamos con esta posibilidad. Lo dicho, vamos allá. Bueno, en primer lugar debo decir que voy a pasar olímpicamente de los entrenamientos libres del jueves, entre otras cosas porque no los vi. ¿Queréis saber por qué no los vi? Pues porque mi señora pensó que yo tenía que emplear mi tiempo libre en algo más útil que ver la tele, como por ejemplo hacer las tareas domésticas. Supongo que este asunto no le interesa a nadie, con lo cual pasamos a los terceros y últimos entrenamientos libres. Miguel Zapatero Jr. protagonizó un accidente en la curva 4 en el que su troncomóvil blanco sufrió importantes desperfectos. De hecho, los daños fueron tan severos que el piloto alemán no pudo participar en la sesión clasificatoria que se disputó 2 horas después, ya que los mecánicos del equipo Haas no tuvieron tiempo suficiente para reparar el monoplaza. Total, que llegó la sesión de clasificación y Carlos Lechero se adjudicó su octava pole en la Fórmula 1, por lo que acabó con su sequía particular y también con la de Ferrari y Rosé. El piloto monegasco y la escudería de Maranello no celebraban una posición preferente desde México 2019. Un resultado que bajo mi punto de vista fue sorprendente, porque si bien es cierto que los bólidos rojos habían sido muy competitivos en los entrenamientos, también lo es que nunca te puedes fiar de Ferrari. Por muy bien que pinten las cosas para el equipo italiano, lo más normal es que al final acabe sucediendo algo que lo eche todo a perder. Por eso digo que esta pole fue algo inesperado o difícil de creer, por lo menos para mí. Vamos, que me rompió los esquemas. Fue algo parecido a cuando me enteré de que hay un futbolista llamado Serginho Dest y resulta que no es brasileño, algo que me pareció incomprensible. Yo pensaba que todos los brasileños, o por lo menos la gran mayoría, tenían nombres acabados en -iño, pero parece que estaba equivocado. En fin, a lo que iba. Esta posición preferente llegó en unas circunstancias particulares, por decirlo de algún modo, y es que Carlos Lechero golpeó el guardarraíl en la curva 15, dañó la suspensión delantera de su SF21 y se estrelló contra las vallas en la curva 16. Este accidente se produjo en los últimos instantes de la Q3, cuando el piloto monegasco ya tenía el mejor tiempo, y evidentemente la inevitable bandera roja impidió al resto de competidores completar sus vueltas y aseguró la pole para el favorito local. Los recuerdos de lo que hizo Miguel Zapatero en 2006, también en la clasificatoria del Gran Premio de Mónaco y también a bordo de un Ferrari Rosé, no tardaron en aparecer, pero desde luego resulta inverosímil creer que alguien destrozará su coche expresamente para que nadie le quite la pole con el riesgo evidente de romper alguna parte importante del mismo. En consecuencia, Carlos Lechero terminó con la alegría de conquistar una pole en el Gran Premio de su país, pero también con el temor de que pudiera sufrir alguna sanción que le hiciera perder esa posición tan privilegiada si había que cambiar la caja de cambios de su coche. Las primeras noticias fueron alentadoras, ya que el sábado por la mañana Ferrari Rosé comunicó que no había detectado ningún problema en el monoplaza del piloto monegasco, por lo que en principio tomaría la salida desde el primer puesto de la parrilla. No obstante, las cosas comenzaron a cambiar cuando se abrió el pit lane. Carlos Lechero salió de boxes para dirigirse hacia la parrilla y reportó un problema en la caja de cambios. Evidentemente se encendió la luz de alarma en el garaje de Ferrari Rosé, cuyos mecánicos comenzaron a trabajar en el monoplaza del piloto monegasco. Sin embargo, el tiempo corría en su contra, y a falta de 30 minutos para la hora de inicio de la carrera, el pit lane quedó cerrado. ¿Qué significa esto? Pues que Carlos Lechero no podría comenzar la carrera desde su posición en parrilla, en este caso desde la pole. En el mejor de los casos, el piloto monegasco tendría que comenzar la carrera desde el final del pit lane, suponiendo que el equipo consiga solucionar la avería de su coche. Pero finalmente se confirmaron los peores presagios. Carlos Lechero no iba a poder tomar la salida ni siquiera desde el pit lane. El problema en el eje de la transmisión, que supongo que se había dañado en el accidente de la clasificación, no se pudo arreglar a tiempo, lo que sin duda suponía una tremenda decepción tanto para el equipo de Maranello como para el piloto monegasco.
Se da la circunstancia de que Carlos Lechero ha participado en 3 ediciones del Gran Premio de Mónaco y en ninguna de ellas ha podido terminar la carrera. En esta ocasión ni siquiera pudo tomar la salida, un hecho que tiene que ser especialmente doloroso después de haber obtenido la pole el día anterior. Otra pifia importante por parte de Ferrari Rosé, que por lo visto había encargado la inspección de daños del coche a Pepe Gotera y Otilio, o peor aún, a Vivo Pirrocksteady. Si no sabéis quiénes son estos dos últimos personajes, os basta con saber que uno era tonto y el otro era muy tonto. Esto es una vergüenza, váyase señor Bizcocho, váyase. Total, que la ausencia del poleman dejaba a Máximo Verstappen saliendo el primero desde la segunda posición, al Gato con Botas segundo desde el tercer puesto, a Carlos Sainz tercero desde el cuarto, y así sucesivamente. La desgracia de su compañero de equipo beneficiaba al piloto español, que pasaba de la frustración por no haber podido completar su última vuelta en la cual iba a ocupar una posición de podio, lo cual era todo un regalo en un circuito como este, en el que es tan difícil adelantar. Por lo tanto, su tarea consistía en mantener este tercer puesto, o incluso mejorarlo si era posible, en las 78 vueltas de las que consta esta carrera para subir al cajón más preciado del calendario. La salida fue extremadamente limpia, sin toques, con la cautela propia de no perder la carrera en la primera vuelta, algo que no siempre sucede en este circuito. Máximo Verstappen se fue rápidamente hacia el interior de la pista para cerrar al botines en la primera curva y mantener el liderato. De hecho, el piloto holandés ya situó su coche un poco en diagonal en su posición de salida, como apuntando hacia el botarate con su alerón delantero, y lo cierto es que consiguió convertir sus intenciones en hechos. No hubo ningún cambio de posición entre los primeros clasificados en este comienzo de carrera, pero todos ellos ganaron un puesto por la ausencia del poleman, Carlos Lechero. Dicho de otro modo, que no hubo ningún adelantamiento entre los pilotos del top 10 de la parrilla en esta fase inicial. A partir de ahí la carrera transcurrió sin que sucediera nada importante, como si fuera una procesión de Semana Santa pero a un ritmo acelerado. Esta situación de un cierto tedio se rompió al final de la vuelta 29, cuando Jaimito, que ocupaba la sexta posición, entró en boxes para hacer su primera parada de la tarde. Primera y en teoría única, porque le calzaron unos neumáticos duros con la clara intención de terminar la carrera con ellos. En el giro siguiente se produjo el pit stop del Gato con Botas, que rodaba segundo, pero su carrera se acabaría precisamente en la calle de boxes. Por alguna razón que ignoro si se ha podido aclarar a día de hoy, los mecánicos de Mercedes no consiguieron retirar el neumático delantero derecho del monoplaza del piloto nórdico. Parecía como si aquella tuerca la hubieran pegado a la llanta con cemento, porque no había manera de aflojarla para sacar la rueda. Después de un par de minutos de esfuerzos infructuosos por parte de los mecánicos, que lo intentaron también con otra pistola, finalmente arrojaron la toalla y el botines se convirtió en el primer abandono de esta carrera. Muy mala suerte considerando que marchaba en segundo puesto y por delante de su compañero y líder del campeonato, pero creo que nadie puede negar que la fortuna no suele acompañar al botines. Este hombre tuvo que dar el primer paso de su vida cuando era una criatura con el pie izquierdo, porque de lo contrario no entiendo cómo se puede ser tan desgraciado dentro de lo privilegiados que son los pilotos de Fórmula 1. Alguien tendría que investigar si Tomás Roncerdo escribió algún tuit elogiando al botarate, porque entonces sí que todo esto tendría sentido, joder. Pues eso, que el Gato con Botas se fue a tomar por saco. Las cosas iban de mal en peor para el equipo Mercedes, que se quedaba sin uno de sus coches y veía cómo el otro seguía por detrás de Pedro Gasly. A pesar de que Hamilton salió del pit lane con varios segundos de aire limpio por delante, el Pokémon Fantasma logró mantener a raya al vigente campeón, que no podía entender cómo seguía por detrás del Alfa Centauri y descargó su frustración a través de la radio. Y lo cierto es que fue una sorpresa ver que Pedrito Gaseoso había solventado con éxito el intento de undercut del piloto estadounidense tras completar una vuelta más con unos neumáticos más gastados y con un pit stop que fue más lento que el de su adversario. Sin embargo, lo peor para Hamilton todavía estaba por llegar. Sebastian Vettel alargó su primer stint una vuelta más que Pedro Gasly, hizo su parada y regresó a la pista justo por delante del piloto francés y también por delante del 7 veces campeón del mundo. Hamilton hizo su primer stint atascado en tráfico y parecía que su segundo stint iba a ser más de lo mismo. El cambio de neumáticos no le había funcionado en absoluto. Y aún faltaba la guinda de este pastel del desaguisado para Puzolanito. Checo Pérez, que también había estado chupando rueda en el primer stint, siguió unas vueltas más en pista antes de meterse en boxes.
El piloto mexicano hizo gala de su más que conocida habilidad para alargar la vida de los neumáticos más allá de lo razonable y consiguió ganar 4 posiciones en su regreso al asfalto. Perezoso pasó de octavo a cuarto, beneficiándose de la baja del gato con botas y superando a Sebastian Vettel, Pedro Gasly y Carl Johnson. La estrategia de entrar el primero para atacar con neumáticos nuevos se había vuelto totalmente en contra del piloto estadounidense, que fue de sobradete y Checo Pérez le pintó la cara con un overcade manual. Con el abandono del botines Máximo Verstappen era más líder de la carrera que nunca, mientras que Carlos Sainz ascendía al segundo puesto y volando Norris se colocaba en tercer lugar. De ahí al final no hubo prácticamente nada más que comentar. Lo único destacable es que a falta de 10 vueltas para el final Luisito hizo una segunda parada en boxes sin perder posición para calzar unos neumáticos blandos con los que marcar la vuelta rápida y sumar un punto adicional, algo que consiguió. Bueno, y si me apuráis, también podemos decir que Checo Pérez se acercó mucho a Sato Jr. 2, que por algún motivo sufrió con los neumáticos duros, pero el piloto mexicano ni siquiera pudo intentar adelantar al británico. En un circuito tan estrecho y con tan pocas rectas como este necesitas que el piloto que te precede cometa un error o tenga problemas realmente graves, porque de lo contrario es muy difícil adelantarle. En definitiva, que Sato Jr. 1 consiguió su segunda victoria de la temporada y la 12ª de su trayectoria en la Fórmula 1. La centella neerlandesa nunca había subido al podio en Mónaco, pero en esta ocasión se fue directamente hacia el primer escalón del mismo. Dicen que una victoria en el Principado equivale a medio título de campeón en términos de prestigio, y en este caso la afirmación tiene todo el sentido del mundo. El triunfo de mi hijo ilegítimo combinado con el 7º puesto de Jaimito provocó un cambio importante en el campeonato. Máximo Verstappen sumó 19 puntos más que el piloto estadounidense y le asestó un duro golpe, arrebatándole el liderato del mundial. En consecuencia ahora es el León de Hassel quien está al mando del certamen, con 4 puntos de ventaja sobre el vigente campeón. Es la primera vez que el piloto holandés encabeza el campeonato del mundo, y además lo consiguió justo el día en el que se doctoraba en Mónaco. Curiosamente esta fue la carrera más rápida de la historia de la Fórmula 1 en este circuito, con una media de velocidad de 157,834 km por hora para el ganador, superando el récord que había establecido Fernando Alonso en 2007. Obviamente la ausencia de safety cars fue decisiva en este aspecto. Carlos Sainz logró su primer podio con Ferrari Rosé en su 5ª carrera con el equipo italiano, firmando un meritorio segundo puesto en un escenario tan icónico como las calles de Monte Carlo. Eso sí, trata de arrancarlo se vio beneficiado por 2 desgracias, las de su compañero Carlos Lechero y del gato con botas, que ya hemos comentado con anterioridad. En cualquier caso lo que es indiscutible es que el piloto español logró su tercer podio en la Fórmula 1, igualando su mejor resultado en la categoría reina, y ha puntuado en sus 6 carreras en Mónaco. Evidentemente también se trata de un resultado muy bien recibido por Ferrari Rosé, que no ha bajado del segundo puesto en las 4 últimas ediciones de este Gran Premio. Volando Norris finalizó tercero, por lo que logró su segundo podio en las 4 últimas carreras y el tercero desde que compite en la Fórmula 1. El piloto inglés ocupa la tercera posición en el mundial, algo que muy pocos podían prever antes del inicio de la temporada. Desde luego fue una buena manera de celebrar su renovación con McLaren, anunciada justo antes de este Gran Premio. Cabe destacar que el equipo británico no conseguía un podio en Mónaco desde el año 2011. Además, Sato Jr. 2 también pudo compartir este podio tan especial con su amigo y excompañero Carlos Sainz. Checo Pérez concluyó en 4º puesto, siendo la primera vez que puntúa en Mónaco desde que finalizó tercero en 2016. Curiosamente el piloto mexicano ha terminado 4º o 5º en 4 de las 5 carreras de la presente temporada. Sebastian Vettel obtuvo su mejor resultado del año y también el mejor resultado de la escudería Martín Gastón en virtud de este 5º puesto. Además, fue elegido piloto del día por los aficionados. Pedro Gasly puntuó por 4ª carrera consecutiva y por tercer Gran Premio de Mónaco consecutivo gracias a su 6ª posición, siendo su mejor resultado en 2021. Hamilton solo pudo ser 7º, la misma posición desde la que salía, pese a los abandonos de Carlos Lechero y del Botines. Es decir, que en realidad perdió 2 posiciones en esta carrera, las de Checo Pérez y Frigodero. El piloto estadounidense acabó muy enfadado con su equipo por el momento escogido para hacer la parada en boxes. Ni siquiera el punto extra de la vuelta rápida lo apaciguó, pues esta 7ª posición es su peor resultado desde que acabó 9º en Alemania 2019.
Ahora Hamilton ya no es el líder del mundial, lo que sin duda supone un revés importante en su camino hacia el octavo título, aunque también es cierto que todavía queda mucho campeonato por delante. Lance Vance acabó octavo, por lo que igualó su mejor resultado de la temporada y puntuó por primera vez en Mónaco. El piloto canadiense flirteó con las barreras y con los bordillos en más de una ocasión, pero aún así salió airoso del desafío que supone este circuito tan traicionero. Esteban Ocon finalizó noveno por tercera vez en las 4 últimas carreras y terminó por delante de Fernando Alonso por quinto gran premio consecutivo. Antonio Ragazzi cruzó la línea de meta como 10º clasificado, por lo que consiguió su primer punto del año y también el primero para Beto Romero en 2021. Por su parte, Fernando Alonso completó otra discreta actuación con este 13º lugar. El piloto asturiano recuperó 4 posiciones respecto de su posición de salida, o 3 si no contamos la de Carlos Lechero, pero se quedó sin puntuar por tercera vez en las 5 carreras que llevamos este año. Cabezonso reconoció que fue un fin de semana decepcionante en cuanto a las prestaciones de su coche, pero también dijo estar satisfecho por cómo fue la carrera. Y por último, creo que no está de más señalar que por increíble que parezca Mequita el Mazapán no hizo ningún destrozo de los suyos en las calles del Principado, cosa que no se puede decir de Nicolás Latifundio, XD. Pues nada, eso es todo por hoy. Gracias por estar ahí un día más y nos vemos pronto, o eso espero. Sayonara. Dice llueve en 8 minutos. Uy, atención, cuidado, Vettel. ¡Oh! Se lleva por delante a Button. ¿Qué ha hecho Vettel? Qué bestia. Madre mía, otra de Vettel, otra vetelada. Qué error. Otra vetelada.